Tengo 58 años. Soy cardiólogo desde hace 31 y profesor de cardiología del Hospital Rijnstate de Arnhem en Holanda. He visto morir a cientos de pacientes y resucitar a algunos. Mi vida cambió cuando empecé a averiguar qué había al otro lado. Mi estudio en The Lancet desafió el concepto de conciencia de la medicina oficial. Tenía 42 años y sufrió un infarto en el autobús. Llegó a mi hospital en coma, ya azul, sin pulso ni respiración. Lo intubamos. La enfermera le quitó la prótesis dental para conectarle el tubo. ¿Y murió? Clínicamente estaba muerto, pero al cabo de hora y media su corazón volvió a latir débilmente. Tras una semana abrió los ojos y la primera persona que vio fue a aquella enfermera que la había intubado cuando estaba en coma. ¿Y qué pasó? Fue la enfermera la que casi sufrió un ataque entonces, porque el paciente que ella había visto muerto la saludó y le dio las gracias por haberle intubado con mimo y le preguntó dónde había puesto su prótesis dental. No es la primera vez que se explican estas experiencias. Túneles, luces blancas. Pero es la primera vez que la prestigiosa The Lancet publica un estudio como el mío, que desafía nuestro concepto de conciencia. Cuénteme. Es el primer estudio científico prospectivo, no retrospectivo. Es decir, no explicamos experiencias después de la muerte, porque ya han sido suficientemente documentadas, sino que apuntamos las causas que la producen. Pues explique entonces, doctor, por favor. Estudiamos 344 casos de pacientes que habían sufrido un ataque cardíaco y estaban clínicamente muertos. Solo 62 de ellos, lo que es igual al 18%, había experimentado una experiencia después de la muerte. No son muchos. Precisamente por eso, no aceptamos la explicación meramente fisiológica de esas experiencias después de la muerte. Como sabe, hay 3 explicaciones médicas hoy aceptadas para justificar estas experiencias. No lo sabía, pero me estoy enterando. La primera es fisiológica. La anoxia, o falta de oxígeno en el cerebro, daría lugar a alucinaciones, luces blancas y demás. Luego hay otra teoría, la psicológica, que sostiene que esas experiencias después de la muerte son frutos del miedo a la muerte. Y luego una tercera teoría afirma que las experiencias después de la muerte son consecuencias de la mezcla de anoxia y el miedo precisamente a la muerte. ¿Y usted qué cree, doctor? Yo he demostrado que no puede ser la anoxia, pues todos los pacientes la padecen, y por tanto, todos tendrían también que experimentar una experiencia después de la muerte. En cambio, solo el 18% de quienes la experimentan tiene una experiencia así. Tampoco acepto la teoría psicológica, porque los 344 pacientes que entrevisté no tienen conciencia de haber sufrido ese miedo a la muerte. ¿Y son sinceros siempre? Sus recuerdos son precisos, claros y muchas veces comprobables, como el de la prótesis que le explicaba. Pero no cuestione mi estudio. ¿Por qué no cuestiona nuestra idea de conciencia? Estoy dispuesto, doctor. Muchos médicos, cuando oyen estas historias de pacientes, prefieren atribuirlas a alucinaciones, al trauma o a lo que sea, porque cuestionan su concepto de conciencia y de muerte. ¿Y usted? Yo ya no puedo aceptarlo. Después de mis 31 años de cardiólogo y de haber visto morir a cientos de pacientes y resucitar a decenas de ellos, la medicina oficial considera que la conciencia es un producto del cerebro y por lo tanto desaparece cuando desaparecen todas las demás funciones cerebrales. Eso tiene lógica, ¿no? Pero la realidad y mi experiencia lo desmienten. Estos enfermos con sus experiencias después de la muerte demuestran que hay conciencia después de ella y la tenían cuando ya estaban clínicamente muertos y sin funciones cerebrales. Su percepción estaba encima de su cuerpo y fuera de él, y tuvieron experiencias ultrasensoriales comprobadas. ¿Y usted qué piensa?
Me interesa el concepto de conciencia como retransmisión de ondas, una especie de televisión que repite ondas que llegan de otro sitio. Así que, aunque el cerebro deje de funcionar, la conciencia sigue retransmitiendo. Interesante. Y me intriga ver cómo las experiencias después de la muerte cambian la vida de mis pacientes. ¿Sabía que el 70% de los regresados se divorcian poco tiempo después? ¿Por qué, doctor? Porque ya eran otras personas y su nueva personalidad no casaba con su antigua pareja. Cuando regresan de la muerte, los pacientes con una experiencia después de la muerte ya son personas completamente diferentes. ¿Por qué? Han perdido el miedo a la muerte, porque han estado allí y saben que no pasa nada, que de algún modo siguen estando en alguna parte, y eso les cambia su manera de vivir. Pero no son ellos ya. Por ahí va usted bien. Ahora siga pensando conmigo. Lo intentaré, doctor. ¿Cómo es posible que cambiemos nuestro cuerpo hasta la última célula unas 50 veces en 80 años, si es que llegamos a vivirlo, y sigamos siendo nosotros? ¿Aún somos nosotros? Siga haciéndose ese tipo de preguntas. ¿Está la conciencia ligada a nuestro yo? ¿O puede ir más allá? Está claro que puedes ir más allá de la muerte. Lo hemos demostrado. Doctor, no sé si yo quiero ir más allá. Ese es el problema de muchos humanos. Y no crea, también de muchos médicos. ¿Y usted? A mí, este estudio me ha cambiado la vida, porque si no temes a la muerte, cambias tu vida.